Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca. Te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con todo el corazón desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos. Estamos aquí rodeados de la cordillera central por una margen y por la otra tenemos la cordillera occidental, aquí en el gran valle del río Cauca. Bueno, estamos también poco cerca, unas 2 horas pasaditas, del maravilloso Océano Pacífico, allá en mi bello puerto del mar, mi Buenaventura. Gracias a todos los que están conectados por la radio. La radio nunca pasará de moda. Ahí están todos con su radiecito en el campo, en la ciudad, a lo largo y ancho de Colombia, donde llegan nuestras ondas radiales de Colmundo. Y también quiero saludar con mucho cariño y gratitud a toda esa audiencia que se conecta por internet. Bueno, tenemos varias formas de comunicarnos por internet. Algunos se conectan por la plataforma digital que es www.colmundoradio.com.co. Y otros están allí sintonizándonos a través de las redes sociales como el Facebook y el YouTube. Ahí también estamos presentes. AM/PM de lunes a viernes 4 en punto de la mañana, con repetición en la radio a las 10 de la noche, y ya el programa en Facebook y YouTube queda ahí guardado, colgado, para que lo puedan escuchar a cualquier hora del día. Bueno, muy contento hoy, menos un día muy especial para mí. Hoy es el día de mi cumpleaños. Estamos cumpliendo añitos, dándole gracias a Dios por darnos la vida, por darnos tantos regalos, tantas bendiciones. La más grande bendición de ser sus hijos, de ser sus siervos y bueno, vivir para Él, disfrutando de todo lo hermoso que es la obra de Dios, su obra preciosa y su voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias a todos aquellos que de una y otra manera pues hacen parte de mi vida a través de esta hermosa familia de la fe, del ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, a nuestros líderes, a todos aquellos que nos acompañan en el día a día, en esta hermosa labor del cumplimiento de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a mi esposa, que pues hoy no está conmigo aquí, a esta hora pues está en una delegación, y bueno, más tarde podré compartir seguramente con ella, en la distancia con mis hijos, con mi nieta, y bueno, toda la familia ahí presente, mis padres, mis hermanos, toda mi familia y todos los que hacen parte, aquí en Palmira y en el Valle del Cauca, que nos contactamos permanentemente. Para todos, un abrazo muy especial. Hoy, que les recuerdo, para mí es un día especial de gratitud, y por eso pues quiero compartirles en todo este tiempo lo que Dios tiene para nosotros en su corazón, las palabras que vienen del corazón de Dios, el manual de la vida, y bueno, todo lo que Él día a día nos puede enseñar a través del manual de la vida, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Bueno, tomen ahí su tacita de café, por favor, o su tacita de aromática, no sé, agüita, chocolate, lo que usted tenga allí, un juguito. Tome su libretica, su lapicero,
papel y lápiz, como dice un compañero aquí también en los programas de Colmundo, papel y lápiz. Y bueno, vamos a nuestra primera sección del programa, aquí en AMPM. Preparados, vamos con toda en Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí señores, los nutrientes, los alimentos que tiene nuestro Padre Dios en su palabra para cada uno de nosotros, sus hijos, los que hemos tomado la decisión de ser sus hijos, de ser sus siervos. Vamos a tomar un poquito de café y ya regresamos. Así es, bueno, me tocó tomar un poquito de café, bueno, preparándonos en este día tan especial. El nutriente de hoy sí que es importante, sí que es necesario para estos tiempos y se llama el reposo y el emprendimiento. Póngale mucho cuidado, pongámosle cuidado a todos porque aquí todos estamos aprendiendo. Bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 1. Al versículo 2, Génesis 2, 1 y 2. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Uy, imagínense, todo lo que Dios tuvo que hacer, ¿cómo le parece? Los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. O sea que un ejército es lo que hay en los cielos y en la tierra. Si hablamos de la tierra, imagínense, el ejército de los insectos, de las plantas, de los mamíferos, etcétera, ¿cierto? Y si hablamos de los cielos, pues ni se diga que las estrellas, que esto, que lo otro. Dios mío, una cosa impresionante que tenemos toda la vida para conocer un poco. Ojalá muchas cosas, ¿cierto? Conocer todo lo que es el ejército de los cielos y de la tierra. Pues bien, Dios hizo todo esto y lo acabó en el día séptimo. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo día de toda la obra que hizo. Bueno, vamos a mirar en detalle. Después de que el Señor terminó su obra, decidió que era hora de reposar. Hora de reposar. Esto que trae salud mental que tanto lo necesitamos hoy. Salud emocional y salud para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El reposo trae, así como hablamos del sueño, recuerdan que mientras uno duerme, pues Dios sigue actuando, sigue reparando nuestra vida y sigue cumpliendo nuestras metas. Bueno, aquí se habla del reposo, pero este tipo de reposo es diferente al sueño. El sueño es diario, tenemos que dormir. Y el reposo es, vamos a ver qué es el reposo. Tiene un poco de diferencia, vamos a ver. Después de que el Señor terminó su obra, terminó la obra, decidió que era hora de reposar. Pero debemos tener en cuenta que ese reposo lo llevó a cabo después de acabar su obra. O sea que la parte fundamental de este nutriente es entender, comprender que todos tenemos una obra que realizar, una meta, un objetivo, una delegación, un trabajo. Bueno, algo que hay que obedecer. Se comienza y se termina. Todo lo que usted comience, lo que yo comience, debemos terminarlo. La obra. Bueno, en algunos países pagan por la hora de trabajo. Oiga, trabajé 60 minutos, ahí viene la platica. En otros pagan por la semana, en otros por los 15 días, en otros al mes. Diferentes empresas tienen diferentes modalidades del pago. Y tal cual, el trabajo es un día, listo. El trabajo es una semana, bueno. O el trabajo es todo un semestre, o todo un año, o es indefinido.
Pero se van cumpliendo las metas, se van haciendo las obras, ¿cierto? Y dentro del emprendimiento es necesario entonces que sigamos el modelo de Dios, porque todos somos creativos porque somos hijos del Creador. Todos somos emprendedores porque nuestro Padre es el mayor emprendedor de todos. Y el Padre, nuestro Padre Dios, nos enseña, ¿cierto?, a reposar después de terminar la obra. Tenerlo en cuenta, es después de acabar la obra, la tarea. Dentro del emprendimiento, entonces, es necesario que Dios sea nuestro molde, modelo y ejemplo. Y por supuesto, en cuanto al reposo, también nosotros debemos imitar a nuestro Padre Dios. También debemos reposar. Lo que quiere decir que nosotros reposamos cuando la obra que nos propusimos realizar ya está acabada. Día a día debemos avanzar. Sí, señores, es avanzar. Usted no puede quedar ahí dormido. No, señor. Ni echar para atrás. Hay que avanzar, avanzar, avanzar. Pero no se quede pensando ya en el pasado. No, ahora es de aquí para adelante. Hay que avanzar, ¿cierto? Día a día debemos avanzar conforme a las metas propuestas. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, del 12 al 14, creo que nos dice: prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Uno debe proseguir a la meta, a las metas propuestas, experimentando al final de cada jornada que lo que hemos hecho fue bueno. Hacerlo todo bien, de tal manera que lo disfrutemos y digamos: oiga, qué bueno lo que pude hacer. Ahora sí, voy a dormir, voy a descansar, voy a reposar, voy a ver una película, voy a ver un partidito de fútbol, voy a escuchar musiquita, voy a tomarme una agüita con limón bien rica con hielo, voy a mirar algo que me guste, videos de paisajes, de países, lo que usted quiera hacer. O sencillamente voy a sentarme, a acostarme, a mirar el cielo, a mirar las montañas, o voy a reposar en un río, en una piscina bien rico, en fin. Pero es reposar. Y cuando estamos reposando, pues no estamos pensando en el trabajo, no estamos pensando en las tareas, porque ya la hemos terminado. En el reposo usted no puede traer a su mente, a su corazón y a su familia y a su mesa o a su cama donde usted se encuentre, a traer los problemas de ese trabajo que ya hizo, o a traer lo que a usted le hace falta. No, en el reposo no puede existir eso, porque el reposo es cuando usted y yo ya hemos terminado una tarea, una labor, ¿cierto? Gracias a Dios, aquí ya está mi esposa conmigo, me sorprendió. Acaba de llegar aquí Yoli, celebrando mi cumpleaños. Yo creo que soy el primero que yo mismo me celebro el cumpleaños. Y aquí llegó la invitada a mi fiesta. Y llegó Yoli, me ha sorprendido, estaba ocupadita en unas labores de trabajo, pero ya terminó y el reposo ahora es conmigo aquí, me va a acompañar y me va a alegrar el corazón hablándoles también a ustedes y a mí de lo que Dios va a hacer con nosotros con la teoterapia, el tratamiento de Dios para nosotros en su sección Manejando tu Vida. Ya termino aquí y les dejo con Yoli para que ella nos enseñe cosas muy bonitas como siempre lo hace. Entonces, ¿cómo vamos? Sí, señor, debemos avanzar conforme a las metas propuestas, experimentando al final de cada jornada que lo que hemos hecho fue bueno. Oiga, qué bueno que hice esta tarea, qué bueno que hice este trabajo. Estos días tuve una experiencia que alegró mucho mi corazón. No sé si recuerdan, hablando del emprendimiento y de la creatividad,
Les comenté una experiencia de mi niñez. Cuando yo era niño, un poquito joven también, me gustaba hacer teatros. Entonces yo cogía las cajitas de cartón que habían por allí pequeñitas, de galletitas, de lo de la época, pues, y yo hacía teatros con esas cajitas. Hacía la pantalla del teatro, le hacía las sillitas, hacía los corredores por donde entraban las personas, los pasillos, la taquilla, la puerta de ingreso y de salida del teatro. Pues, como eran los teatros en aquella época, no estoy hablando de, Dios mío, más de 45 años o 50 años, más, casi 50 años, como eran los teatros de lindo, ¿no? Se llamaban los cinemas, los teatros grandes. También le hacía la cartelera y yo tomaba de los periódicos de la época, de las prensas, bueno, del periódico siempre también una página, Lo Último, que tenía todas las películas que iban a presentar en esa semana, bueno, en Bogotá, porque los periódicos que manejábamos nosotros era El País, El Espectador, El Tiempo de la época, que eran realizados en Bogotá, y ahí sacaban la programación de cine de la capital de Bogotá, eran muchas películas. Yo cogía esos recortecitos y los pegaba en la cartelera, colocaba próximo estreno, próximo jueves, bueno, hoy se estrena esa película. Era una cosa linda, linda. Y yo hacía esos teatros, los empezaba y los terminaba. Y ahí los colocaba. Y estuve mucho tiempo allí en ellos. También estadios, con esas paleticas de madera con las que se hacían los helados. También hacía estadios de fútbol. Pues esta semana estuve visitando una ciudad aquí del Valle para un evento que vamos a realizar y nos encontramos que el evento se va a realizar en un teatro hermosísimo en la ciudad de Buga. Bueno, ya luego les invitaré al evento para que vayan, para mujeres empoderadas. Y ese teatro, una hermosura, tal cual como me gustan y trataba yo de hacerlos en aquella época. Este teatro que visitamos tiene 104 años, pero está remodelado, hermosísimo, una cosa es espectacular. Primer piso y tiene hasta 4 pisos de silletería para todos los espectáculos que se hacen allí. Esos emprendimientos, esas obras que fueron realizadas hace 104 años, bueno, pues seguramente los que la hicieron ya o estarán en reposo o ya en reposo eterno. No sabemos qué pasó con ellos. Pero qué obra tan hermosa, tan espectacular. Y así es que nosotros comenzamos, terminamos una tarea y después de eso pues vamos a reposar. Vamos a tener ese descanso merecido. Pero hay que terminar lo que se empieza, lo que se emprende. Los emprendimientos se comienzan y se terminan o se siguen llevando a cabo. Bueno, la creatividad que Dios colocó en nosotros es para actuar, es para hacer, es para no parar, ¿cierto? Como también alguna vez les compartía las frases de un hombre muy célebre, de un señor que llamaba Luis Aragonés. Era un entrenador de fútbol muy, muy famoso. Fue jugador de fútbol y fue entrenador de fútbol del Atlético de Madrid y de la selección de España. Un hombre maravilloso. Y él utilizaba unas palabras para animar a sus jugadores. Y él les decía, no, hay que ganar. Vamos a jugar a ganar. Y después ganar y ganar. Y después ganar, ganar y ganar. Solo hablaba de ganar. Es decir, solo hablaba de terminar las obras, terminar la tarea con triunfo, con excelencia. Y eso es lo que el Señor hizo con excelencia. Él ganó, ganó y ganó y terminó la obra de la creación. Pues bien, esto es el nutriente para hoy, ¿cierto? Que todo lo que hagamos, lo hagamos bien, que termine bueno. Y cuando llega el día señalado para terminar la obra, pues es necesario que nos preguntemos, ¿hemos acabado la obra que nos propusimos realizar? Bueno, también esto hay que resaltarlo, pero hay personas que comienzan una obra y no la terminan. La dejan ahí a mitad de carretera. También he tenido la oportunidad de visitar algunos países de otras culturas. Uno de ellos por allá, en África. Y bueno,
aquí estoy con yo, ella recuerda también esta experiencia. Ellos construyen el primer piso, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero el primero y el segundo lo terminan, pero el tercero, cuarto y quinto le dejan ahí a media máquina. O sea, la primera parte termina bonita, pero el resto todo como dejado, abandonado. No terminaron la obra completa. Bueno, según ellos, en su cultura, van terminando sus hijos, los nietos y los bisnietos. Bueno, está bien. Pero así también he conocido personas que empiezan muchos trabajos, no los terminan. Empiezan carreras, no las terminan. Empiezan tesis de grado, no las terminan. Y lo bonito de la vida es que usted empiece y termine. Como la carrera de obstáculos, pasa un obstáculo, sigue el otro, y sigue hasta que cumpla los 200, los 400 metros, pasa todos los obstáculos, todos los desafíos, y ganó la medalla de oro, de plata o de bronce. O bueno, el último puesto, que es el puesto del honor también. Pero terminó la carrera, terminó el trabajo. Eso es lo que Dios nos invita a hacer, terminar la tarea, terminar la obra, y ahí sí entonces reposar. Por eso la pregunta: ¿hemos acabado la obra que nos propusimos realizar? Es una pregunta que debemos hacernos. Si la respuesta es sí, entonces efectivamente podremos reposar. Ese es el sentido del reposo. Ahora, el reposo obviamente es necesario. Muchas veces se piensa que el reposo del Señor se dio después de 6 días de trabajo. Así nomás. Pero no fue ese el parámetro, sino que se dio después de acabar la obra que había determinado hacer. Asimismo, cuando estamos emprendiendo, debemos acabar la obra por completo, en el tiempo señalado, y acabarla bien. Así nos lo deja claro el Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 9. Allí nos dice el manual de la vida: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nuevamente nos dice que debemos trabajar y hacer toda la obra que nos hayamos propuesto hacer. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, y aunque obviamente es para Él, fue hecho a causa de nosotros. En otras palabras, aunque el centro del asunto es Dios, tiene que ver literalmente con el hombre, tal como lo afirma el Señor en Marcos capítulo 2, versículo 27. Allí nos dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que primero fue creado el hombre y después el día de reposo, porque el hombre lo necesitaba. Por eso no se puede asumir como una tradición, como una costumbre o una imposición, tal como lo vivían los fariseos, sino como una bendición, porque Dios mismo bendijo este día. Mis queridos oyentes de AMPM, cuando emprendemos, necesitamos el reposo que viene de Dios. Solo Él nos dará la fortaleza, solo Él nos dará el vigor, solo Él nos dará la sabiduría para que cada día cumplamos las metas propuestas y para que cada semana podamos acabar la obra que nos hemos propuesto a hacer. Y así en sus planes te puede ir cada mes o cada semestre o cada año. En el caso nuestro como misioneros tenemos un tiempo de descanso cada 6 meses. Cada 6 meses tenemos nuestro tiempo de descanso. Y qué lindo cuando llega el tiempo de descanso, pues haber terminado muy bien todas las obras de ese semestre vivido. Todas las metas y objetivos que habían sido propuestos y establecidos para ese tiempo, llámese 6 meses. El reposo, podemos concluir entonces, es una bendición de Dios para el hombre, para ver el cumplimiento de su meta realizada, para ver el fruto de su trabajo, el fruto de su tiempo allí.
es una bendición de Dios que nos permite terminar la obra y así entonces reposar con el deber cumplido, reposar, tal cual como Dios lo hizo, para que nosotros también lo hiciéramos. Pero recuerde, solamente reposamos cuando hemos terminado la obra, porque así fue como Dios lo hizo y nos enseña a hacerlo. Y en ese día de reposo, pues por supuesto que vamos a tener la mejor actitud, el mejor comportamiento, hacer las cosas de la mejor manera para agradar a Dios. Después de ese tiempo, ejemplo, usted trabajó arduamente de lunes a sábado. Bueno, el domingo tiene para reposar allí, para darle gracias a Dios por lo que pudo vivir esos 6 días. Y va a reposar ahí con su familia, y va a reposar ahí, va a pasar bien bueno. Va, como dice Yoli, va a relajarse con lo que usted tanto le gusta, porque ya cumplió su tarea, ya cumplió su deber. O si el día le tocó un miércoles, pues hágalo el miércoles, o el día que nos corresponda, para reposar, que también significa retomar fuerzas. Lo hacemos delante de Dios, con gratitud a Él, y luego continúa el trabajo que viene, la nueva semana, el nuevo mes, el nuevo tiempo establecido para lograr esa meta que delante de Dios queremos cumplir y queremos hacer. Qué hermoso es este nutriente. Hemos hablado del sueño en el tema, uno de los temas anteriores, la importancia de dormir, descansar, y tan importante como es la importancia del reposar después de haber terminado nuestras tareas, de haber cumplido la obra como Dios lo hizo. Y el reposo glorifica a Dios. Esto glorifica a Dios. Porque en medio de todo ese reposo le damos la gratitud, la gloria y la honra a Dios por lo que nos ha permitido vivir y nos ha permitido terminar en esa tarea que fue delegada para nuestras vidas. Mis queridos oyentes de AMPM, les invito para que aquí, en Nutrientes para el Alma, bueno, nos tomemos aquí un sorbito de cafecito, a ver. Delicioso el café de Colombia, el mejor café del mundo. Y usted también ahí con su aromática, su té de chocolate, diga, esto es lo mejor. ¡Ah, qué rico! Calentar la gargantica. En este momento cerremos nuestros ojos, abramos el corazón y vamos a orar. Digámosle: Padre Dios, tú eres bueno. Tú has hecho todo para nosotros ser felices. Tú has hecho todo para que nosotros vivamos para tu gloria. Tú hiciste todas las cosas, tú lo creaste todo para que nosotros viviéramos como los bienaventurados que tú quieres que seamos, como tus hijos encargados también de hacer un trabajo para que muchos te conozcan y muchos sean tus discípulos. Padre, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra tranquilidad, Señor. Tú eres nuestro tiempo maravilloso de sosiego. Tú eres nuestro reposo, Señor. En la paz, en el sosiego y en el reposo me quiero deleitar, Señor, porque esto es tuyo. Tú me has hecho comprender que debemos poner en tus manos nuestros planes, nuestros proyectos, y por eso necesitamos que nos enseñes a preguntarnos cada semana si hemos acabado la obra que me propuse realizar y que tú me dijiste que hiciese en lo relacionado con mi emprendimiento, con la creatividad que tú me das para hacer las cosas, pero también, Papá Dios, en lo que tiene que ver con mi familia y con la obra que tú me entregaste en el ministerio, la obra de tu casa, Señor. Y quiero hacer lo que me corresponda cada semana, sin dilatarlo, sin dejar tareas inconclusas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos cada día sea bueno, para así acabar a lo largo de toda la semana
y de esta manera reposar, hallar refrigerio, hallar descanso para estar preparados para la siguiente semana que debemos iniciar. Te entregamos a ti nuestras vidas, Señor. Te entregamos a ti nuestro ser. Te entregamos a ti nuestros planes. Te entregamos a ti nuestros sueños. Oh Padre, gracias por hablarnos al corazón y ayudarnos a vivir de la mejor manera en el reposo tuyo, Señor. Tú renuevas nuestras fuerzas para seguir cumpliéndote a ti todas las metas que glorifican tu nombre. Que la gloria sea para ti, Padre, y continúa con nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos, Papá Dios, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amén. Qué hermoso nutriente el de hoy aquí en AMPM, pero ya llegó lo bueno. Ya llegó nuestra siguiente sección, ya está aquí Yolanda Salazar, mi amada esposa, compañera de luchas. Aquí vamos, compañera de tantas alegrías también, de tantas victorias en todos estos años. Hoy mi cumpleaños. Recuerdo que, bueno, la mayor parte de mi vida la he vivido aquí al lado de mi esposa ya en este tiempo. Ya superé los años vividos con ella más que los que estuve solito. Aquí a mis 60 años. Porque cuando nos casamos tenía 29. O sea que ya, ahí vamos avanzando. Vamos ganando. Gloria a Dios por todo. Bueno, aquí está Yolanda Salazar. Bienvenida, Yoli, a Manejando tu Vida. En AMPM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, bueno, ¿cómo no aprovechar esta oportunidad una vez más, como dice Juan Carlos, hoy en el día de su cumpleaños? Sí, señores, bueno, el cariño, el amor y la gratitud a Dios por su vida, por todos estos años en los que hemos tenido la oportunidad de compartir. Y bueno, como él mismo decía, yo tengo un recuerdo cuando le pregunté por primera vez cuántos años tenía, me contestó que tenía 27 años. Ahí fue cuando nos hicimos novios y a los 29 nos casamos, pero nos conocemos desde que Juan Carlos tenía 24 años, o sea que el recorrido juntos ha sido un recorrido largo, pero como dice el manual de vida, un recorrido con sentido y con felicidad. Así que para el director del programa, para Juan Carlos Gaviria, mi esposo, mi compañero de lucha, un feliz cumpleaños, te amo mucho, que Dios te bendiga y como nos enseña el manual de vida, así como Dios le sonrió a Salomón, también te sonríe a ti todos los días de tu vida, dándote sabiduría, entendimiento, ciencia e inteligencia, porque sabemos que esos son los mejores regalos que podemos recibir de parte de Dios para nuestra vida. Así que bueno, les invito para que los oyentes puedan escribirle a Juan Carlos al 311-364-5093 hoy en el día de su cumpleaños, porque él siempre piensa en ustedes, aun cuando no puede estar. Eso es, mejor dicho, que no le vaya a dejar a sus oyentes solitos. Así que, bueno, les invito a festejar con él su cumpleaños. Y aquí, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues qué maravilloso es iniciar con una frase de un escritor llamado Charles Support, que dice: la fe que no produce acción es una fe muerta y la acción sin fe es un esfuerzo, queridos oyentes, sí, señores, vacío. Así que hoy tenemos la oportunidad todos nosotros de poner nuestra vida delante del Señor. Recordemos, queridos oyentes, que hoy vivimos tiempos donde la desigualdad, la violencia y la desintegración familiar parecen estar ganando cada vez más y más terreno. Y como nunca, pues se necesita de hombres y mujeres que generen impacto y sobre todo, queridos oyentes, que no se definan solo por los logros alcanzados, sino por esa capacidad que tenemos de influir, la capacidad de inspirar y también de transformar realidades. Sí, necesitamos ser esas personas que desde la vida personal, desde la vida familiar y desde lo profesional
Demostremos el éxito, sí, que viene precisamente de Dios para cada uno de nosotros, sabiendo que ese éxito cobra verdadero sentido cuando se convierte en un medio para poder servir y generar cambios duraderos en nuestro propio entorno. Por eso, queridos oyentes de AMPM, pues las personas que impactan son las personas que rompen el molde del éxito, que rompen el molde de una manera egoísta para convertirse en luz y en esperanza. Y sobre todo, queridos oyentes, con el anhelo en el corazón de generar una verdadera transformación. Por eso es importante recordar en medio de cada uno de nosotros aquello que nos enseña Nehemías capítulo 1, versículo 3. Y por eso vamos a ver precisamente el diagnóstico de Nehemías. Recordemos la obra de Nehemías, el propósito de Nehemías y cómo nos enseña Nehemías que Dios nos conceda buen éxito como se lo concedió a Nehemías. Por eso Nehemías capítulo 1 versículo 3 nos recuerda de una manera muy especial pues que había inseguridades y seguramente vulnerabilidad y la había por esa falta de protección y entonces había destrucción en todo lo que los estaba rodeando en el momento. Sin embargo, el manual de vida nos recuerda que Nehemías decidió impactar su entorno. Sí, Nehemías decidió no vivir ajeno a la realidad que lo estaba rodeando. Al contrario, el manual de vida nos recuerda que Nehemías abrió sus ojos y su corazón para poder ver las necesidades y aún vio los peligros que estaban amenazando no solamente a un pueblo, sino a una vida, a una familia, a una nación. Entonces, queridos oyentes, vemos a través de la vida de Nehemías cómo Nehemías no se limita solo a señalar lo que está mal, sino que entiende que Dios lo ha colocado en un tiempo y que lo ha colocado en un lugar específico para que actúe con fe y actúe con valentía en medio de la adversidad. Quizás, queridos oyentes, todos nosotros hemos sido llamados para actuar con fe y para actuar con valentía en medio de la adversidad. Es que ser valientes cuando todo está en calma es fácil, pero ser valientes cuando hay adversidad, cuando los vientos golpean con fuerza, cuando los vientos son contrarios, queridos oyentes, seguramente no será fácil. Sin embargo, Nehemías se sobrepone a todo esto y actúa con fe y con valentía. Por eso dice Nehemías capítulo 1, versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, lo que Nehemías está escuchando es devastador. Sí, habían quedado muy pocos y aparte de que habían quedado muy pocos, pues tenían, podemos decir, tenían la casa, el lugar donde ellos vivían, pues lo tenían derribado. Ustedes se alcanzan a imaginar, queridos oyentes, uno en un momento de vulnerabilidad, literalmente con la casa derribada, junto con las puertas quemadas, o sea, usted está literalmente a la intemperie. Pues así estaba el pueblo cuando le dijeron a Nehemías el estado de aquel pueblo. Y vemos de una manera muy especial que cuando Nehemías oyó estas palabras, dice el manual de vida en Nehemías capítulo 1 versículo 4, Nehemías se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Entonces, cuando Nehemías escucha cómo está el pueblo, Nehemías no actúa como muchos, por ejemplo, de una manera apática, no se abstrae de la realidad. Y bueno, lo que dice el manual de vida es que Nehemías oró
ayunó y podemos decir que lo hizo profundamente conmovido en su corazón delante de Dios. Y por eso, queridos oyentes, podemos ver en Nehemías capítulo 2, versículo 17, algo muy especial. Y nos dice el manual de vida en Nehemías capítulo 2, versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Pues en Nehemías 1:3 le dicen a Nehemías cómo está la ciudad. Nehemías se sienta, llora, hace ayuno, hace oración delante de Dios. Pero Nehemías no se queda como el único salvador, sino que en Nehemías 2:17, pues frente a la desolación, Nehemías le dice a todo el pueblo que pueden participar. Sí, recordemos que el pueblo estaba desolado. Lo que Nehemías hace es hacer que el pueblo recupere su identidad y su dignidad. Y cuando uno recupera la identidad y la dignidad, pues por supuesto, queridos oyentes, que estaremos dispuestos a levantarnos de las ruinas de nuestra propia vida y no esperando a que otros nos levanten o nosotros creernos los únicos salvadores. Queridos oyentes, para restaurar se necesita de muchos, se necesita de mi interés, de mi decisión. Y también, queridos oyentes, para levantar a otros se necesita que ellos también se tomen la decisión de levantarse y aún luchar por sus propias vidas. Por eso nos enseña de una manera muy especial Nehemías capítulo 5, aún en el versículo del 1 al 5, nos dice entonces qué sucedió. Y dice en Nehemías 5, a partir del versículo 1, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas en servidumbre, y algunos de nuestros hijos lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlos porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué hizo Nehemías en el versículo 6? Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces Nehemías meditó y reprendió a los nobles y a los oficiales y les dijo, exigís interés cada uno de vosotros a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Entonces vemos, queridos oyentes, que aún en medio de la crisis que estaban viviendo, porque esta era una crisis económica, aquí nos queda claro, y también era una crisis social. Y lo más doloroso es que en medio de la crisis económica y social había explotación por parte de ellos mismos. Y por eso, queridos oyentes, estaban perdiendo las tierras y estaban siendo esclavizados por la pobreza. Entonces, queridos oyentes, ¿cuántas veces ustedes y yo, viendo una persona afligida, en lugar de traer alivio, traemos más aflicción a su corazón? Y por eso vemos a Nehemías, como dice la palabra del Señor, pues efectivamente buscando, efectivamente tratando de llevar una respuesta, pero no solamente de llevar, sino haciendo que todos anhelen la respuesta y trabajen por la respuesta. ¿Cuántas veces, queridos oyentes, ustedes y yo hemos trabajado por otros y los otros ni siquiera quieren trabajar por ellos mismos? Por eso, Nehemías, capítulo 13, a partir del versículo 10 al versículo 11, Nehemías les hace una advertencia
muy poderosa, y es que si algo no podemos olvidar en medio de las crisis, de los desafíos de nuestra vida, pues es la fe, queridos oyentes. No podemos dejar de buscar a Dios, porque eso sería para ustedes y para mí, literalmente, tocar fondo. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados precisamente con nuestro ejemplo a empuñar el arado y a seguir adelante. Sí, es el momento para todos nosotros de levantarnos y derribar gigantes, como nos enseña Nehemías capítulo 4 a partir del versículo 1 al versículo 3 y el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 14. Recordemos que los gigantes que enfrentó Nehemías pues no tenían armaduras ni espadas, sino que estos eran más peligrosos porque atacaban el corazón y la mente. Sí, los gigantes más poderosos son aquellos que atacan el desánimo, que atacan con burla, que atacan con amenazas. Y no hay gigante más grande que la corrupción interna y el miedo, queridos oyentes. Por eso vemos que Sanbalat y Tobías intentaron detener la obra con críticas y aún hasta con planes para intimidarlos para que no siguiera la obra. Pues, queridos oyentes, Nehemías no se desgastó respondiendo a provocaciones. En cambio, dice la palabra del Señor en Nehemías 4:14, que él se fortaleció su fe y fortaleció la fe del pueblo y les recordó quién era su Dios. Les recordó que los gigantes se convierten en oportunidades para ver la gloria de Dios. Y por eso Nehemías 4:14 dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Era lo que Nehemías les decía. Entonces, seguramente ustedes y yo, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, hoy seguramente ustedes y yo también debemos enfrentarnos a esos gigantes, como la duda, a los gigantes como el desánimo, a los gigantes como la crisis financiera o a esos gigantes como esos conflictos familiares. Pues, queridos oyentes, no los debemos ignorar porque son reales, pero tampoco tenemos por qué engrandecerlos. Lo que tenemos que hacer es confiar en que Dios está conmigo, en que Dios me va a ayudar a derribar esos gigantes, queridos oyentes. Así que podemos ver a Nehemías. Nehemías no fue un líder solitario. Nehemías sabía que la reconstrucción requería de personas comprometidas y por eso Nehemías finalmente motivó a cada familia. Nehemías asignó responsabilidades claras y Nehemías trabajó hombro a hombro con ellos. ¿Qué nos dice el manual de vida en Nehemías capítulo 4 versículo 6? Pues nos dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces vemos, queridos oyentes, que Nehemías, su visión y el ejemplo que dio Nehemías, pues transformaron a simples espectadores en constructores activos, queridos oyentes. Sí, eso significa que dejaron de ser simples seguidores y se convirtieron en hombres y mujeres de acción, de trabajo, de valentía, de fe y de esperanza. Vemos entonces que Nehemías logró que su pueblo no solo levantara los muros, sino que se levantara a sí mismo y se levantara espiritualmente, transmitiendo a todos el valor del trabajo, el valor de la unidad y el valor de la fe, queridos oyentes. Por eso, queridos oyentes de AMPM, aquí en nuestra sección Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, con Yolanda Salazar, nunca olvidemos, Nehemías venció las adversidades a través de la oración. Sí,
Nehemías no solo reconstruyó las murallas, sino que Nehemías formó un pueblo, y un pueblo comprometido a honrar a Dios. Sí, formó una generación decidida también a cumplir la misión que tenía en ese momento. Quizás hoy ustedes y yo enfrentamos diferentes tipos de crisis, sí, crisis que pueden estar afectando nuestras familias, nuestras comunidades, crisis sociales, sí, esas que están marcadas por divisiones, por injusticias, por violencia. También estamos viviendo crisis, podemos estar viviendo crisis morales, donde los valores se están diluyendo, donde el pecado cada vez se normaliza, y la crisis espiritual, queridos oyentes, donde la fe se está apagando y la esperanza parece diluirse. Entonces, ninguna de estas situaciones es el final para aquellos que confían en Dios. Por el contrario, son el escenario perfecto para que todos nos levantemos, sí, así como lo hizo Nehemías, y reconstruyamos lo que parece estar destruido. Estamos ustedes y yo llamados a influir en nuestro entorno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues enfrentando los desafíos. ¿Y cómo vamos a enfrentar esos desafíos? Con fe. Y cuando un desafío se enfrenta con fe, pues nos volvemos hombres y mujeres que inspiramos también a que otros también se levanten para que hagan lo mismo que ustedes y yo. Así que, queridos oyentes, que sea esta nuestra oportunidad, sí, para pedirle al Señor que todos los días de nuestra vida nos dé dirección, que todos los días de nuestra vida nos dé sabiduría, y que todos los días de nuestra vida Dios nos dé perseverancia. ¿Y saben para qué? Para hacer lo que nos corresponde, no en nuestras fuerzas, sino en el poder y la gracia que nos viene y nos es dado de parte de Dios. Nehemías no hizo un esfuerzo en él, un esfuerzo en la carne, un esfuerzo en su humanidad. Recordemos que lo primero que Nehemías hizo fue orar y ayunar. Nunca, queridos oyentes, podremos levantarnos para luchar por nuestras vidas sin oración, sin ayuno. No podremos luchar por la vida de otros sin oración y ayuno. Y no podremos afectar la vida de otros si primero ustedes y yo no oramos delante de Dios para que Dios nos capacite, nos habilite, nos adiestre para la batalla. Así que, queridos oyentes, ¿qué les parece si finalizamos este tiempo en oración delante de Dios? Y le decimos: amado Dios, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti en este día especial. Hoy más que nunca, Señor, te pedimos, oh Dios, que nos enseñes. ¿Quién más que tú para dirigir nuestras vidas? ¿Quién más que tú para otorgar sabiduría a nuestras vidas? ¿Y quién más que tú, Señor, para ayudarnos, oh Dios, a ser esos hombres y mujeres que perseveran? Hombres y mujeres perseverantes en tu amor, en la fe y en la esperanza. Perseverantes en levantar los ojos delante de ti, Señor. Porque cuando te miro a ti, Señor de los cielos, entonces todo lo demás pasará a un segundo plano. Pero cuando veo aquello, Señor, por lo cual las murallas derribadas, las puertas quemadas, las ruinas de mi vida, lo único que habrá será desaliento, Señor, y tristeza en el corazón. Pero al ver estas cosas, Señor, porque es necesario verlas, yo me acerco a ti, entonces podré, como dices en tu palabra, reedificar una vez más mi vida, y quizás la vida de un esposo, de una esposa, de un hijo, de un padre, de una madre, de unos hermanos, nuestra propia vida, en medio de nuestra vida financiera. Pidámosle a Dios entonces que no nos enseñe a ver, que nos ayude a no ver ruinas, sino a verlo a Él, para que podamos reedificar aquellas ruinas y entonces, como dice su palabra, podamos terminar la obra con amor y con éxito. Por eso, Padre, tú eres el único que nos puede ayudar.
el único que nos puede guiar y el único que nos puede enseñar. Por eso nos acercamos a ti confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo que podemos clamar, que tú nos respondes y que tú nos enseñas. Que así sea siempre, Señor, en nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso es este tiempo. Y bueno, no puedo finalizar AM/PM sin antes decirle una vez más a Juan Carlos Gaviria que Dios te bendiga rica y abundantemente en este día tan especial, el día de tu cumpleaños, que hoy lo festejas aquí en AM a las 4 de la mañana en el lanzamiento y lo finalizas en AM/PM a las 10 de la noche en la repetición del programa. Así que Juan, feliz cumpleaños, te amo mucho. Muchas gracias, Yoli. Yo también te amo mucho, te amo con todo mi corazón, te amo mucho, eres muy importante para mí. Y a todos mis fieles oyentes, un abrazo de todo corazón. Les queremos muchísimo y ya saben, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.